8:36. Sebastián Aguirre nos acompaña con Agenda Económica como cada día. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola, Carola. ¿Qué tal, Fernando? Hola, ¿Cómo están? Buenos días. Así es, estamos en Agenda Económica listos para revisar los temas más importantes de esta semana y vamos a enfocarnos en particular en las reacciones que ha habido tras el IPOM que conocimos el miércoles. Ayer feriado, esto pasó un poco más en banda, pero es un asunto bien relevante porque este informe que entrega el Banco Central cada trimestre entrega las claves respecto a cómo viene el escenario macroeconómico y está bien noticioso también desde otros puntos de vista respecto a cómo ha ido reaccionando el mercado a propósito de estos datos y de la visión que tiene el Banco Central de aquí en adelante. El banco planteó básicamente que hay un problema por delante que tiene que enfrentar nuestra economía y que es una inflación que se va a demorar un poco más en irse. Lo planteado a fines del año pasado apuntaba a que este 2024 quedaba más o menos resuelto el tema de la inflación y que íbamos a acercarnos ya a esa meta de en torno al 3%. Pero en el último IPOM el Banco Central plantea que esa meta recién la vamos a alcanzar hacia el año 2026. ¿Cuán preocupante es o no ese retraso? Es lo que se está discutiendo ahora, considerando el análisis que hace el banco. Porque pone el foco fundamentalmente en el efecto que este reajuste de tarifas de las cuentas de luz va a tener desde el punto de vista inflacionario. Ese es el principal cambio en el último informe de política monetaria que no se había mencionado antes y que obligó más bien al Banco Central a reevaluar sus metas de inflación para este año 2024. Vamos a terminar. Es una posición distinta a la que tiene el Ministerio de Hacienda, el gobierno, ¿no? En parte sí. Con sutilezas, sí, porque nadie sí se desautoriza, pero da la impresión de que el gobierno es más optimista respecto a la inflación. Cierto, de alguna forma como que se daba por terminada un poco la tarea. Claro. En ese sentido. Y el Banco Central dice... No todavía. No todavía, exactamente. Porque este año vamos a terminar con una inflación de 4,2% de acuerdo a las proyecciones que ha hecho el Banco Central y eso evidentemente que lo mantiene a niveles un poco lejos, digamos, de la meta. Uno podrá pensar que 0,1, 0,2% no hace mucha diferencia, pero en realidad lo que importa es como la tendencia y la velocidad en la que nos vamos acercando a ese anhelado 3%, que es la convergencia a la que se debe plantear en nuestro país. En 2025 vamos a terminar en torno al 3,6% de inflación y recién en el 2026, como les decía, ahí ya nos acercaríamos a la meta de 3%. En el fondo es la señal la que está dando el Banco Central, la que importa y la que quedó dando vuelta en el mercado, porque esto tiene varias repercusiones. Por un lado, supone un riesgo para la economía, por otra parte también influye en cómo el Banco Central va a manejar las tasas de interés. Y muchos interpretan que esto ya significa probablemente que este año, en algunos momentos, el Banco Central ni siquiera la reduzca, sino que la mantenga en pausa por un tiempo a la espera de que haya más señales para reducir la inflación y que no se le escape de las manos, ¿no? Porque hay una estimación del Banco Central que dice, mire, el impacto que puede tener el aumento de las cuentas de luz va a ser tanto. Pero después hay que contrastarlo con los datos ya una vez que se ejecute efectivamente ese reajuste de las cuentas. Rosana Costa, la presidenta del Banco Central, expuso ante el Senado el informe de política monetaria. Vamos a escuchar primero qué fue lo que dijo respecto a este tema. Las principales novedades respecto del informe de marzo son un mejor punto de partida de la demanda interna, que será apoyado por el mayor precio del cobre y el reajuste de las tarifas eléctricas, que impacta de manera significativa la inflación. Hacia adelante se espera que la inflación en nuestro país tenga un repunte importante y que su convergencia a la meta ocurra en la primera mitad de 2026. En ello incide el impacto del shock de oferta asociado al alza de las tarifas eléctricas. Ahí estaba entonces el foco que puso el Banco Central como la principal novedad de este IPOM en las tarifas eléctricas. Y es interesante ver cómo esto va a tener un efecto político también, Carola y Fernando, porque en el Congreso muchos parlamentarios, senadores y diputados lo que están diciendo es, ojo, hay que hacerse cargo de esta situación, hay que llevar más subsidios a las familias, por ejemplo. Y ese es un flanco que el gobierno daba por cerrado. El gobierno negoció en el Congreso este proyecto de ley que descongela las tarifas, que supone un aumento de aquí hasta el año 2035 en las cuentas de luz, con la venia de los parlamentarios, porque ellos aprobaron el proyecto. Claro. ¿No? Esto aquí hubo una discusión entre las dos. Se va a sumar, Seba, todo lo que estamos viendo en materia de clima y todas las situaciones que implican un tratamiento de la población de una manera, y si que tú tienes los aumentos de cuentas de luz, claro, eso es más plata que se acumula a la que va a venir.
Exacto. Y hay un asunto además que está como telón de fondo de cualquier discusión de políticas públicas, que es la elección. Tenemos elección en marzo, en octubre de la municipal, después viene la parlamentaria. Entonces hay hartos incentivos como para avanzar en un subsidio más grande eventualmente o un proyecto de ley distinto. Pero el gobierno ya va por cerrado el tema y yo creo que va a ser un problema político bien grande porque se van a ir sumando más voces. Es que además el tema de las cuentas de luz es como uno de esos temas bien sensibles para la ciudadanía, porque todos notan de inmediato cuando hay un aumento. Y hablando de efectos políticos, la presidenta del Banco Central también puso el foco en otro tema que abordó el banco, que tiene que ver con la discusión sobre eventuales retiros de fondos previsionales y los proyectos que ya están presentados en el Congreso en esa línea. Hubo una advertencia también del Banco Central en el último IPO. Volver a insistir en medidas como retiros de ahorros previsionales provocaría un nuevo daño a nuestra capacidad de financiamiento de largo plazo. No puedo dejar de señalar el efecto que esto tendría en inflación en un momento en que nos enfrentamos a un shock de costos relevantes y los equilibrios macroeconómicos han sido recuperados hace poco tiempo. Estimados senadores, el Banco Central siempre ha sido claro al transmitir los negativos efectos de este tipo de medidas. Puedo decir con absoluta convicción que el tiempo nos dio la razón. Por tanto, nuestra opinión no ha cambiado. Entonces, la invitación es a buscar políticas públicas creativas, bien diseñadas, que nos ayuden a construir capacidades, no a deteriorarlas. Las advertencias políticas entonces también de la presidenta del Banco Central. Bueno, hablemos sobre los mercados, cómo reaccionó el tipo de cambio, qué se espera también a propósito de este IPOM. Estamos en contacto a esta hora con el analista de mercados de Capitaria, Ricardo Bustamante, para conversar precisamente sobre los efectos que ha dejado el IPOM. Ricardo, gracias por el contacto. Muchas gracias por la invitación, Sebastián. Gracias por saludarte, también saludar a Carolina y a Fernando. Hola, bienvenido buenos días. a CNN Chile Radio. Bueno, Ricardo, ¿cómo reaccionó el mercado primero después de este IPOM? ¿Qué pasó, por ejemplo, con el precio del dólar que rápidamente reacciona frente a estas noticias? Efectivamente, tuvimos impactos directos, primero por lo que fue la decisión de tasas, donde de alguna manera estaba anticipando lo que iba a ser el IPOM del día siguiente. Principalmente comentó que el gran grueso de bajas de tasas de este año ya se realizó en el primer semestre, y eso inmediatamente apuntó a que las cifras inflacionarias en términos de proyecciones no vendrían tan buenas, considerando que por algún motivo no continuarían bajando la tasa de manera tan agresiva. Y precisamente se confirmó con este informe de política monetaria, donde las perspectivas salieron mucho más elevadas en términos, por ejemplo, para este año, para diciembre, debería estar sobre el 4%, en un 4,2%, lo que estaría fuera del rango meta del Banco Central, y para el próximo año también se ajustó bastante al alza, especialmente el IPC promedio del 2025. Esto es muy preocupante porque nos impacta en el bolsillo a todos los chilenos. Hay que considerar todo lo que también está directamente influenciado por la UEF. Los pagos en UEF tienen un impacto porque la variación de la UEF se genera por la variación del IPC mensual. Por lo tanto, son noticias que sin duda golpean a los bolsillos, y también, por supuesto, generó una depreciación del dólar, porque esas eventuales menores bajas de tasas aprecia a la moneda local y genera un debilitamiento del dólar frente al peso chileno. ¿En cuánto está el dólar al cierre del miércoles, Ricardo? Al cierre del miércoles está cercano a los 932 pesos. Hoy abrió ligeramente sobre ese nivel, y es porque igual se generó un impacto después de la gran caída que tuvo inicialmente el miércoles. Terminó repuntando porque igual tenemos algunos factores externos que han apoyado este avance. Pero en términos fundamentales por Chile, todo apuntaría que deberíamos ver un debilitamiento pensando en el corto mediano plazo para lo que es el dólar peso. Eso te iba a preguntar, de acuerdo a este IPOM, ¿qué se puede esperar para los próximos meses con el tipo de cambio? En algún momento, por allá por mayo, lo vimos por debajo de los 900 pesos, pero luego esa tendencia se rompió. ¿Cómo ves tú el escenario entonces para el movimiento del precio del dólar de aquí en adelante? Es una tremenda pregunta, Sebastián. Hay tres grandes factores que impactan al dólar contra el peso chileno. Hay muchos más, pero son los tres principales. En primer lugar es lo que pasa con Chile, que es lo que estamos enfocados en esta conversación.
La situación de una mayor inflación evitaría que el Banco Central tienda a llevar la tasa a niveles muy bajos e incluso pronto podría empezar a frenar sus bajas de tasas. ¿Y eso por qué es importante? Porque si lo comparamos con Estados Unidos, que ha mantenido su tasa de interés durante muchos meses en el último tiempo, Estados Unidos pronto debería bajar la tasa de interés, dada por la Reserva Federal. Se está estimando que en septiembre podría venir la primera baja de tasas. Por lo tanto, si Estados Unidos comienza un proceso de baja de tasas, mientras que en Chile se empieza a estancar esta baja de tasas y se mantienen niveles estables, vamos a empezar a ver un debilitamiento del dólar a nivel general por la baja de tasas de Estados Unidos, mientras que la situación en Chile, como ya se limitaría esta disminución de los tipos de interés, debería apoyar por partida doble que se vea un debilitamiento más fuerte para lo que es el dólar, una apreciación del tipo de cambio bajo ese punto de vista. Sí. Eso con estos factores de tasa de interés enfocados, Sebastián. Perfecto. Sí, Ricardo Fernando Paulsen acá. Quiero agregar un punto que me encantaría que no ocurriera para nada, pero que son de las cosas que alteran muy rápidamente las economías. Me estoy refiriendo a los conflictos bélicos. La cosa en Ucrania y Rusia está escalando. Están empezando a hacerse amenazas aquí y allá, y cuando eso pasa se canalizan todos los dólares de alguna manera a una situación de esa envergadura y por lo tanto conseguirlos cuesta mucho más. Y eso genera una inflación instantánea. Lo que está pasando en Europa puede afectar, aunque parezca medio irreal, puede afectar las cosas que estamos haciendo acá en Chile. Sí, es tremendo punto, Fernando, y comparto 100%. Y por eso, el foco en la parte más local y de tasas de interés en punto de Estados Unidos deberían apoyar ese debilitamiento del dólar. Pero si vemos un escenario lamentable que continúe esta escalada en las tensiones geopolíticas y que resulte en una situación aún más lamentable de la que hemos vivido, por supuesto que también el dólar tiende a funcionar como un refugio y también porque se van los dólares precisamente hacia estas situaciones geopolíticas, lo que va generando que haya menor dólar circulando y eso aprecia el billete verde a nivel global. Y además las monedas que más sufren son las de economías en vías de desarrollo, porque hay menos incentivo a estar buscando refugio en estas monedas que tienden a ser más riesgosas. Por lo tanto, estos Black Swan que se llaman cuando hay cosas inesperadas, claro, cisne negro. Bastante tiempo. Claro, exactamente. Esto va generando esta apreciación del dólar. Por lo tanto, hay que estar muy atentos con el escenario que está viviendo, en este caso Europa. Pero si es que no hay mayores escaladas, la situación base debería tender más a una baja del dólar. Con este otro escenario, por supuesto, que ahí habíamos que volver a reanalizar. ¿Sí? Voy a usar tus palabras, Ricardo, para recomendar, pero muy, muy profusamente, el libro de Nicolás Taleb, El Cisne Negro, que es justamente eso, trata sobre las cosas. ¿Por qué cisne negro? Porque es muy raro. De hecho, hasta, yo te diría, unas 7 u 8 décadas atrás, se pensaba que todos los cisnes eran blancos. Y de repente aparece una cosa anómala, un cisne negro. Sí. Y esa metáfora se ocupó para situaciones que tenían que ver, por ejemplo, con estados de paz, de territorio, y de pronto, ¡paf!, se viene una de estas cosas gigantescas. Y desde ese punto de vista se creó este libro, escribió este libro Nicolás Nassim Taleb, que es muy bueno, sobre los distintos tipos de anomalías que son situaciones de baja probabilidad, pero de alto impacto. Claro. Y vamos a recordar varios de ellos en el libro porque los hemos padecido también nosotros. Sí, seguro. Ricardo, y desde el punto de vista de la Bolsa de Comercio acá en Santiago también, otro indicador para mirar y ver cómo va reaccionando el mercado, ¿qué se puede esperar para los próximos meses a partir de los datos que entregó el Banco Central? Muy buena pregunta, Sebastián. Bueno, primero, seguir contando ligeramente lo de los cisnes negros. Yo creo que el último gran cisne negro que tuvimos fue la pandemia. Por lejos, claro, eso fue que era un impacto, pero muy, muy fuerte. Claro. En términos de lo que pueda suceder con la renta variable local, con el mercado local, a ver, cuando un banco central está bajando tasas de interés de manera agresiva, se genera mayor incentivo económico, tanto por la parte del consumo como por la parte de la inversión. Eso, al fin y al cabo, lo que genera es más dinero para las empresas, pueden repartir más dividendos y por lo tanto va apoyando que haya mayor inversión.
Cuando veníamos con esta baja de tasa agresiva y que pronto ya podría finalizar esta baja de tasas, se genera el efecto contrario. Empezaríamos ya a pensar, ok, ya llegamos hasta un suelo en la tasa de interés, estamos acercándonos a este suelo de tasa de interés por lo menos de corto plazo, y eso tiende a generar un movimiento contrario. ¿Qué implica eso? Ver retrocesos en la renta variable, que no haya tanto entusiasmo u optimismo, y se empiezan a buscar alternativas incluso fuera de Chile. Y esa salida de capitales, por supuesto, que afecta a la renta variable. Hay que ver cómo se lleva ese proceso por parte del Banco Central. La comunicación de la entidad monetaria va a ser clave, pero si vemos que hay un freno pronto en la baja de tasas, lamentablemente el impacto sería más negativo que positivo para la renta variable. Bien. A nivel general, por supuesto que hay que ir viendo fundamentales de cada una de las empresas que podrían tener algún desempeño mejor. Ricardo Bustamante ha estado con nosotros aquí en Agenda Económica. Gracias, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Chao. Cariño para todos. Gracias, buenos días. Y solo para el cierre de este comentario, otra buena noticia que se produjo ayer es que la agencia internacional Moody's mantuvo la clasificación crediticia de Chile. Este es un asunto bien técnico, pero súper importante. Moody's, junto a otras agencias, en el fondo lo que hacen es decir qué tan riesgoso es determinado país, cuánto riesgo hay de que pueda no pagar sus deudas. Y en ese sentido, Moody's mantiene la nota que le pone a Chile. Espera que continúe el consenso político en materia fiscal, pero valora también el sólido marco institucional de Chile para esta resolución. Y además esperan que la economía este año crezca en torno al 2,5% para cerrar este balance. Oye, vamos a otro tema, porque esta semana conocimos detalles de un ranking que está súper interesante que elabora el Instituto IMD, es un instituto suizo, que en colaboración con la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, elabora el ranking de competitividad a nivel global. Elabora un estudio con 67 países que están enlistados, no están todos. Y dentro de esos 67 países, Chile apareció en el ranking 44 el año 2023. No muy bien, no muy bueno. No, y súper lejos del mejor ranking que tuvimos. El año 2005 estuvimos 19 a nivel mundial. Pues que hemos visto prácticas anticompetitivas, digamos, a la orden del día en muchos mercados. En muchos mercados. Y este es un ranking que es bien interesante porque es súper complejo. Incorpora variables políticas, variables de política monetaria relacionadas al Banco Central, de políticas de libre competencia, qué pasa con la productividad, qué pasa con el mercado laboral, entre otras cosas. Y es bien interesante por eso, porque aglutina, digamos, mucho y pondera muchos factores bien distintos. Pero ahí, a ver, no lo voy a desacreditar para nada, todo lo contrario, me parece tremendamente interesante, pero hay que generar una variable. Cuando tú mezclas variables objetivas con variables interpretativas, siempre tienes un margen de error eventualmente que te puede dar una cierta distorsión. Sí, claro, porque hay factores objetivos, como dice, que cuánto varió el PIB del 2023. Exacto, claro. Ese es un dato de la causa. ¿Cuántas toneladas de cobre se exportaron y qué sé yo? Hay un indicador que mide la cohesión social, por ejemplo, y eso puede tener ciertos cuestionamientos metodológicos, todas las cosas que tienen que ver con los gobiernos o con las elecciones o con todo ese tipo de cosas son interpretativas muchas veces. Ahora, la regla con la que se mide a todos los países es la misma en este caso, ¿no? Para hacer la comparación. Pero hay un punto bien importante que me gustaría destacar. ¿Cuáles son los factores en los que estamos al debe, pero también aquellos que están bien evaluados en este ranking para Chile? Caímos tanto. Porque a nivel latinoamericano, o americano más bien, considerando Norteamérica también, estamos terceros, detrás de Estados Unidos y Canadá. Es una buena noticia, pero en el ranking general aparecemos mal. Y hemos estado mucho mejor, y ese es un enorme desafío. Pero se destacan en este ranking algunos activos que tenemos como país, fortalezas que son súper importantes, que en algún momento nos catapultaron como una joyita dentro de Sudamérica y que quizás nos dan pistas de también hacia dónde tenemos que llevar la discusión política con una mirada más de futuro. Llevamos varios años desde el estallido como medios perdidos, siento yo, en esa conversación, y acá hay algunas pistas. Por ejemplo, somos líderes a nivel global en las políticas del Banco Central. Estamos 2 en este ranking a nivel global. Actividad en emprendimiento de etapas tempranas, somos los primeros en el mundo en este ranking. Barreras para tarifa del comercio, terceros a nivel global. Inversión extranjera, cuartos. Legislación sobre competencia, somos octavos. Regulación sobre cumplimiento de normas en las empresas de compliance, somos terceros. Entonces hay varios puntos en los que tenemos buena fortaleza y quizás no le hemos sacado punta a esos asuntos para potenciarlo y de alguna forma mejorar en estos niveles, considerando que estos rankings al final que reflejan
si somos o no competitivos para atraer inversión, por ejemplo, Sí, si claro. somos o no competitivos para que lleguen empresas que traigan nuevos proyectos y generen crecimiento económico y por ende empleo. Claro, y que no ¿Cuál se es? produzcan además anomalías como las colusiones, que lo hemos visto, lo vimos hace súper poco en el gas hospitalario. Sí. Son todas prácticas anticompetitivas que también eventualmente pueden tener un impacto si estos son Totalmente. noticias para afuera. Y hemos tenido por lo menos una vez al año en los últimos años un caso de colusión. De todas maneras. Bueno, de hecho la ley de delitos financieros surge también un poco para fortalecer precisamente Exacto. los mercados. Sí, claro que sí, claro, y la responsabilidad de los directorios en este tema. El ranking está disponible por si lo buscan en IMD y en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, que es la que elabora a nivel local el listado. Buenísimo. ¿Qué más? Y para cerrar, ayer partió la Copa América. Así es. Y Oh, queríamos darle el qué foco también de entrete. negocio, ya que estamos bien futboleros en esta semana por la Eurocopa y por la Copa América precisamente, darle un foco para dimensionar el negocio que está detrás. A ver. Cuando Estados Unidos toma una actividad deportiva, sabemos que le saca lustre a la patita comercial y ellos lo logran muy bien. Este año la Copa América se prevé puede generar cerca de $600 millones adicionales a la economía norteamericana. Recordemos que acá hay un contexto, Estados Unidos junto con Canadá y México organizan el Mundial 2026. Y en este año, es como una suerte de ensayo. de preparativo, de ensayo, exacto, con la organización de esta Copa América, ya se prevé un escenario bien jugoso en los negocios con un gancho particular, la presencia de Lionel Messi. Messi llegó hace un tiempo al Inter de Miami y esto forma parte de una estrategia de merchandising y comercial Claro, mucho se más profunda. futbolizó el Exacto. país. Y es la gran figura de la Tal MLS. cual como ocurrió cuando Pelé y Franz Beckenbauer se fueron al Cosmos, que Por ejemplo. estaba recién partiendo. ¿También en el Estados fut- Unidos? En Estados Unidos. Se creó la liga profesional y se contrató a jugadores, pero extraordinarios en su época, que ya estaban un poco más retirados, y se les pagó una brutalidad para que fueran a jugar por los equipos. Claro. Pelé Imagínate. terminó su carrera jugando básicamente en el Cosmos de Nueva York. Franz Beckenbauer, probablemente el mejor defensa de la historia en Sí, Europa. también. En Europa, porque aquí al otro lado está Alía Figueroa. Llegó a jugar al Cosmos también. Exacto. Y estos ganchos funcionan muy bien. En el caso de Messi, la cantidad de camisetas del Inter de Miami que están dando vueltas por el mundo es enorme. Ahora, si uno hace un paralelo con la Eurocopa, no estamos tan lejos desde el punto de vista de los premios, por ejemplo, ni de los rendimientos económicos. Ahora, sí hay una diferencia bien relevante sobre el valor que tienen los equipos mira. que participan. Mira, esta gráfica la elaboró el sitio statista.com y es bien interesante porque muestra, por ejemplo, los paralelos entre los dos torneos. En la Eurocopa hay más equipos participando, son 24 frente a 16 de la Copa América y van a desarrollarse 51 partidos en la Eurocopa y eso ya supone mucho más ingresos, más movimiento de personas en los estadios, más plata también pagada por los derechos de televisación. Se desarrollan 10 ciudades en el caso de la Eurocopa, solo en Alemania, 14 en el caso de la Copa América, solo en Estados Unidos. La final va a ser en Miami, otra señal también al mundo latino, por supuesto, con esa final Claro. del torneo. Y acá vienen algunas diferencias bien interesantes respecto al valor medio que tiene cada jugador. La tasación de los jugadores que participan en la Eurocopa llega a 17,9 millones de euros en promedio. Ya. En el caso de los jugadores latinoamericanos, a pesar de que son figuras de nivel mundial, llega solo a 8,83 La millones. mitad prácticamente. Y los jugadores más cotizados en cada uno de los campeonatos, en el caso de la Copa América, Vinicius Junior, 150 millones de euros de tasación al día de hoy, seguido por Lautaro Martínez con 110 millones. Y en el caso europeo, Kylian Mbappé, la gran figura que acaba de llegar al Real Madrid, además Sí, confirmado, pues, sí. 180 millones de euros, seguido por Jude Bellingham, otro jugador del Real Madrid, 180 millones de euros. Y por Phil Foden de Inglaterra con 150 millones. No hay tanta diferencia entre la valoración de los jugadores respecto del promedio entre Europa y Entre América, ambos, de los exacto. jugadores top. Bien interesante en todo caso. Si Chile logra avanzar, se puede llevar $2 millones solo por la participación, pero podría llegar a recibir cerca de $16 millones de premio si es que llegáramos a ganar la Copa. Está difícil en todo caso. Las cifras de la Copa América, la comparación con las cifras de la Eurocopa, parte del informe de Sebastián Aguirre en Agenda Económica. Muchas gracias, Seba. Chao, Gracias, Carola. Sebastián. Chao, Fernando. Hoy a las 8 de la noche, Chile debuta en la Copa América contra Perú. Lo estaremos conversando en nuestra sección de deportes y además
Estaremos revisando algunas de las revelaciones que hizo la capitana de nuestro equipo de fútbol femenino, Cristiane Endler, en íntimo, en conversación muy, muy reveladora, insisto, con Matilde Burgos. Habla de fútbol, habla de su vida afectiva, de la maternidad. Tendremos lo más destacado al regreso. No se vayan, también viene Voces del Poder.